Venezuela, Colombia y Ecuador alguna vez fueron un solo país. Después se separaron y hoy apenas mantienen relaciones entre sí. Esta es una de las separaciones más extrañas de la historia, porque no se trataba de cualquier país. Era una nación fundada por uno de los héroes más grandes que Sudamérica haya conocido. Un hombre que liberó a todo un continente de un imperio. Su sueño era unir a su pueblo en una superpotencia capaz de enfrentarse a cualquier nación del mundo. Pero ese sueño solo duró 11 años, y la forma en que desapareció sigue marcando el destino de Sudamérica hasta el día de hoy. A principios del siglo XIX, la mayor parte de Sudamérica estaba bajo el dominio del Imperio Español. Entonces apareció un líder llamado Simón Bolívar, un hombre tan importante que la gente simplemente lo llamaba el Libertador. Dirigió ejércitos a través de montañas y selvas, derrotó a los españoles y liberó territorio tras territorio del dominio colonial. Pero Bolívar quería algo más que la libertad. Quería la unidad. En 1819, reunió los territorios liberados y creó una enorme nación llamada Gran Colombia. Este país abarcaba lo que hoy son Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, además de partes de varios otros países. Era un territorio inmenso, rico en recursos y lleno de potencial. Bolívar creía que solo una Sudamérica unida podía ser fuerte. Temía que, si la región se dividía en pequeños países, pasaría el resto de su historia peleando consigo misma, mientras las grandes potencias se aprovechaban de esa división. Bolívar creía que solo una Sudamérica unida podía ser fuerte. Temía que, si la región se dividía en pequeños países, pasaría el resto de su historia peleando consigo misma, mientras las grandes potencias se aprovechaban de esa división. Y como demostraría la historia, no estaba equivocado. Entonces, ¿qué salió mal? La respuesta es que aquel país era casi imposible de mantener unido. Las distancias eran enormes y la geografía era extremadamente difícil. Montañas, selvas y pantanos separaban las principales ciudades, por lo que un mensaje enviado desde la capital podía tardar semanas en llegar. Cada región tenía su propia economía, sus propios líderes locales y su propia forma de vida. Los habitantes de Venezuela sentían muy poca conexión con los de Ecuador, a pesar de compartir una misma bandera. Después llegaron los conflictos políticos. Los líderes regionales querían tener el poder para sí mismos y se cansaron de recibir órdenes desde una capital tan lejana. Bolívar hizo todo lo posible por mantener unida su creación. Incluso llegó a proclamarse dictador en un intento por detener el caos, pero aquello solo empeoró la situación. Para 1830, el sueño había terminado. Venezuela fue la primera en separarse, y Ecuador la siguió casi de inmediato. La Gran Colombia desapareció oficialmente, y ese mismo año, un Bolívar profundamente decepcionado falleció. Sus últimas palabras, que se hicieron famosas, reflejaron perfectamente su desesperación. Dijo que había arado el mar. Casi 200 años después, las tres naciones hermanas siguen separadas, comparten el mismo idioma, la misma religión, una historia en común, e incluso al mismo Libertador, cuya imagen aparece en sus estatuas y en parte de su dinero. Sin embargo, sus relaciones han sido con frecuencia frías y, en algunos momentos, abiertamente hostiles, con fronteras cerradas y relaciones diplomáticas rotas. Al final, la advertencia de Bolívar se hizo realidad. Dividida, la región nunca llegó a convertirse en la superpotencia que él había imaginado. Y eso lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo sería Sudamérica hoy si aquel gran país hubiera logrado sobrevivir?